Johann, que siempre había considerado su trabajo como taxista en Berlín como tranquilo y monótono, tuvo que replantearse sus creencias una noche cuando observó cómo la densa niebla envolvía lentamente las calles desiertas de la ciudad. En los últimos años, Berlín había cambiado. Historias de misterios inquietantes, desapariciones inexplicables y rumores oscuros se habían propagado por los callejones y plazas, susurradas entre los habitantes. Según los rumores más persistentes, un antiguo maleficio pesaba sobre la ciudad, un legado de tiempos remotos que parecía manifestarse en las nieblas otoñales. Sin embargo, Johann nunca había sido una persona supersticiosa. Para él, estas historias no eran más que fantasías para entretener a los turistas o asustar a los niños. Pero en esta noche de otoño en particular, la atmósfera estaba cargada de una energía extraña. El aire frío penetraba hasta los huesos y una fina capa de niebla hacía que las farolas parecieran turbias y fantasmales. Después de horas de espera, su taxi había permanecido vacío. Una soledad inusual en una ciudad que nunca se detiene por completo. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el pesado silencio que lo rodeaba. La llamada era de un cliente en uno de los barrios más antiguos y remotos de Berlín, una zona que pocos visitaban de noche, conocida por sus leyendas urbanas de apariciones nocturnas y fantasmas errantes. Los residentes del barrio hablaban de figuras borrosas que se movían entre las ruinas de edificios abandonados y de susurros que resonaban en las calles oscuras, como si pasado y presente se fusionaran en las horas profundas de la noche. Curioso y ligeramente tenso, Johann arrancó el motor de su viejo taxi y se dirigió al lugar mencionado en la llamada. Mientras conducía por calles cada vez más estrechas y vacías, la niebla se hacía más densa y lo envolvía todo como un manto. Cada farola que pasaba parecía un faro solitario en un mar de niebla. Los viejos edificios eran solo siluetas oscuras que aparecían ocasionalmente entre la niebla. Sus ventanas oscuras como ojos ciegos que lo observaban. Al llegar al corazón del barrio, Johann redujo la velocidad y buscó la dirección indicada. El número de la casa pertenecía a un edificio que parecía haber estado deshabitado durante años, con ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra salvaje. No había señales de vida, solo el frío cortante y el sonido de su respiración, visible en el aire repentinamente helado. Mientras esperaba a que el misterioso cliente apareciera de la nada, lo invadió una sensación de opresión. No era solo el frío o la niebla, sino la sensación palpable de no estar solo, como si ojos invisibles lo observaran desde las sombras de esa noche sin estrellas. El pasajero que se subió a su coche esa noche irradiaba un aura de misterio y melancolía. Llevaba ropa que parecía de otra época, desgastada y descolorida, como si la hubiera usado durante décadas. Sus ojos eran profundos y de un gris atormentado, que reflejaba un dolor interior casi sobrenatural. No dijo una palabra cuando se sentó en el asiento trasero, pero la forma en que miraba a Johann a través del espejo retrovisor era inquietante. Una intensidad que le provocó escalofríos. Parecía casi como si pudiera ver más allá del simple reflejo, directamente en el alma de Johann. Entonces le entregó de repente una nota con una dirección, y Johann arrancó. Envuelta en la niebla de esa noche, parecía haber perdido todo rastro de su habitual vitalidad. Las calles estaban silenciosas y desiertas. Solo el zumbido sordo del motor rompía el silencio.
Cuanto más se acercaban a su destino, más sombría se volvía la atmósfera. El barrio remoto al que se dirigían era tan inquietante como el que habían dejado, y también conocido por su historia de apariciones y leyendas de antiguos maleficios. Y con cada metro que avanzaban, la opresión en el aire parecía aumentar. El pasajero comenzó a murmurar en un idioma que Johann no conocía. Era un sonido antiguo y melodioso, pero estaba lleno de una tristeza que resonaba en el espacio estrecho del vehículo. Mientras las palabras extrañas sonaban, la temperatura dentro del coche comenzó a descender de manera antinatural. Johann sintió un frío penetrante, casi como si una fuerza invisible absorbiera el calor. Los cristales se empañaron rápidamente, y la visibilidad de la carretera se volvió borrosa, dificultando la conducción. Johann intentó concentrarse en la conducción y ignorar la creciente sensación de pánico que se apoderaba de él. La carretera, envuelta en niebla, se volvía cada vez más oscura y amenazante. Las luces de las farolas apenas penetraban la turbia y húmeda atmósfera. De vez en cuando, un rayo de luz parecía danzar entre los árboles. O tal vez eran solo las sombras de su imaginación alimentada por el miedo y la extraña presencia en su taxi. El hombre seguía murmurando, su tono ahora más insistente, como si estuviera recitando un antiguo hechizo o una oración desesperada. Las palabras parecían vibrar en el aire del vehículo, llenas de un poder que Johann no podía comprender, pero que sentía intensamente a su alrededor. La tensión era palpable, y un vago sentimiento de desesperación comenzó a invadir el corazón del taxista. Un miedo primitivo que le hacía dudar si debía continuar el viaje a este lugar olvidado por Dios y los hombres. Cuando Johann detuvo el taxi frente a la dirección indicada en la nota, se dio cuenta de que su destino era una casa en ruinas. La escena que tenía ante sus ojos parecía sacada directamente de una película de terror. El edificio estaba rodeado de una atmósfera de abandono y desolación, con ventanas rotas que ofrecían una visión del interior oscuro y vacío. Hierbas silvestres crecían alrededor de la estructura, casi como si quisieran ocultar cualquier rastro de presencia humana que alguna vez hubiera estado allí. El pasajero declaró con una voz que parecía salir de una tumba: «Este es mi hogar». Antes de que Johann pudiera procesar completamente la declaración o formular una respuesta, la situación tomó un giro aterrador. El pasajero se giró con movimientos abruptos y antinaturales hacia él y lo agarró con una fuerza que no parecía humana. Desde atrás, a un costado. Un dolor agudo lo atravesó cuando sintió la hoja fría y metálica penetrar en su carne. Los ojos del hombre, que se habían transformado en un negro profundo y sin vida, miraban a Johann con una intensidad aterradora. «Venganza», siseó el hombre. Su voz una mezcla de ira y desesperación. «Las maldiciones antiguas no olvidan, no perdonan». Hablaba más fuerte, explicando que era un alma atormentada, condenada a vivir este horror por la eternidad, en busca de venganza por una injusticia tan antigua que había sido olvidada por el tiempo, pero no por las fuerzas oscuras que lo dominaban. Mientras Johann luchaba por su vida, el interior del taxi se había transformado en un campo de batalla entre el mundo de los vivos y los espíritus vengativos. Cada intento de liberarse parecía inútil, pero el instinto de supervivencia de Johann tomó el control. Con un último tirón desesperado, logró liberarse del agarre de la criatura. El pasajero dejó escapar un grito sobrenatural, un sonido que resonó en la noche
e hizo temblar la oscuridad circundante. El grito estaba lleno de ira ancestral y dolor inmortal, y vibró en el aire antes de que la criatura desapareciera por la puerta en la niebla que los había envuelto toda la noche. Johann, temblando y sangrando, miró el asiento donde el hombre había estado sentado solo un momento antes. La única prueba de su lucha era una vieja daga, con un mango ornamentado y grabados indescifrables, manchada de sangre y descansando en el asiento del taxi. El frío del objeto parecía irradiar en el aire circundante, dejando un rastro helado que impregnaba el interior del vehículo. Sin aliento y luchando contra el dolor y el pánico, Johann arrancó el motor del taxi y condujo lo más rápido que pudo lejos de esa casa maldita. La noche aún no había terminado, y mientras se dirigía al hospital, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los eventos de esa noche no solo dejarían cicatrices en su cuerpo, sino también en su alma, que siempre sería atormentada por el recuerdo de un encuentro que había tocado los límites del mundo sobrenatural.